Hoy en el frasco. Los líderes de Reino Unido, Canadá y Francia amenazan con imponer sanciones a Israel si no pone fin a su nueva ofensiva terrestre en Gaza y levanta todas las restricciones a la ayuda humanitaria. El ejército de Israel realizó disparos muy cerca de una delegación compuesta por representantes de 21 países que fueron invitados a la localidad de Jenin por la autoridad palestina. Porque, según el gobierno israelí, se habían desviado de su camino y los han confundido. Esto no se lo cree, vamos, nadie. Entraron en una zona que supuestamente estaba prohibida y un soldado disparó para disuadirles. Y esto es una respuesta clara de Israel diciendo, bueno, ustedes piénsenselo bien porque, miren, esto es un entrante, un entremés, es decir, de lo que les puede pasar si ustedes se enfrentan de cara a Israel. ¿Será mera casualidad lo que ocurrió al día siguiente? Un doble asesinato ocurrió esta noche en la capital estadounidense. Se trata de 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, D.C. La policía está investigando el tiroteo. Ocurrió frente a la oficina local del FBI en Washington, cerca del Museo Judío. El sospechoso fue identificado poco después de este ataque y gritó la frase Palestina libre al momento de ser detenido por la policía. Wait, you're telling me that this shooter killed 2 members of the protected class while being arrested peacefully and given an opportunity to have a glamour shot and scream Free Palestine at the camera. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. Los civiles de Gaza son los mayores nazis que hay. Los civiles de Gaza son nuestros enemigos, no jamás. No deberíamos hacer una distinción entre ellos. They're trying to criminalize people that are saying Free Palestine or are speaking about Gaza. Now you all have blood on your hands. No. Even Netanyahu has blood on your hands. Hablaremos de esto y de las elecciones en Venezuela con nuestro invitado del día. El frasco, desenmascarando a los que quieren censurar a los pueblos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa número 300 de El Frasco Medio Sin Cura. Como muchos analistas internacionales apuntan, en geopolítica no existen las casualidades. Veamos lo que estaba ocurriendo en los últimos días en torno al régimen israelí. Una nueva tensión entre naciones pudiera estallar en el mundo, luego de que las fuerzas de Israel dispararon tiros de advertencia contra una numerosa delegación de diplomáticos de China, Japón, México, España y varios países europeos, que realizaban una visita oficial en Jenin. Hemos conocido una nota, un comunicado del ejército israelí en el que da algún detalle más. Dice que se desviaron de la ruta prevista, de la ruta que había sido aprobada, que entraron en una zona que supuestamente estaba prohibida y un soldado disparó para disuadirles. Jenin está ubicado en lo que internacionalmente es reconocido como territorio palestino. ¿Cómo es que el ejército de ocupación israelí decide qué zonas son permitidas allí a diplomáticos extranjeros? Entonces ya tenemos ese ataque ilegal, pero mientras tanto también pasaba esto. Los líderes de Reino Unido, Canadá y Francia amenazan con imponer sanciones a Israel si no pone fin a su nueva ofensiva terrestre en Gaza y levanta todas las restricciones a la ayuda humanitaria. Como de costumbre, amenazas o advertencias, pero hablábamos de una ayuda humanitaria interrumpida deliberadamente por el régimen de Netanyahu y que está generando una hambruna por la que hasta el nuevo Papa León XIV ha vuelto a levantar su voz. Reitero mi sincero llamamiento para que se permita la entrada de ayuda humanitaria digna y se ponga fin a las hostilidades cuyo desgarrador precio recae sobre los niños, los ancianos y los enfermos. Mientras tanto, cada vez son más numerosas las marchas en ciudades del mundo que condenan el accionar israelí y claman por una Palestina libre, aunque la agencia EFE ponga genocidio entre comillas. En Madrid, miles de personas protestan contra el genocidio palestino y la venta de armas a Israel. Volvemos a llenar las calles, especialmente en estas fechas, porque estamos conmemorando el 77 aniversario de la Nakba. ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! ¡Free Palestine! 18 de mayo, más de 100.000 personas se movilizaron en La Haya, Países Bajos, para exigir que el gobierno neerlandés deje de apoyar a Israel y el genocidio que comete contra el pueblo palestino. Para colmo, las amenazas cuasi mafiosas de Trump no le vienen dando muy buenos resultados contra los estudiantes
que siguen denunciando los crímenes del régimen invasor. Estos estudiantes protestaron contra la guerra de Gaza. La amenaza de deportación de Trump no los silenció. Entonces, Israel ataca a diplomáticos en Palestina. Países usualmente aliados toman distancia del régimen sionista. El Papa pide que se entregue ayuda. Los pueblos del mundo condenan masivamente este horror. Estudiantes siguen protestando en Estados Unidos y algo más. El gran giro de Trump con Israel, del apoyo incondicional al distanciamiento estratégico. La prioridad es el American First y si Israel se interpone, el presidente de Estados Unidos le pasa por encima como no lo ha hecho ninguno de sus predecesores. En medio de este contexto claramente sombrío para el régimen de Netanyahu, de pronto sucede esto en una de las zonas más vigiladas del planeta. Un doble asesinato ocurrió esta noche en la capital estadounidense. Se trata de 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, D.C. La policía está investigando el tiroteo. Ocurrió frente a la oficina local del FBI en Washington, cerca del Museo Judío. Detalle clave, la zona donde ocurrió el ataque en Washington es de las más seguras y vigiladas del país, entre monumentos, museos, embajadas y edificios federales. ¿Cómo llegó un hombre armado hasta ahí? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y ahora vamos a volver al contexto que repasábamos antes, porque ¿qué fue lo que los medios occidentales salieron a cantar a coro al dar la noticia? ¿Ya adivinaron? El sospechoso fue identificado poco después de este ataque y gritó la frase Palestina libre al momento de ser detenido por la policía. Antes de que empezara a gritar Palestina libre. Un hombre les disparó y gritó consignas pro-palestinas. Y aquí cabe sospechar de ese instante en el que detuvieron al presunto culpable, ya que le permitieron gritar a las cámaras varias veces antes de llevárselo. Veamos la comparación con el caso de Luigi Mangione, acusado de matar a un director de una aseguradora de salud. Allí vemos cómo la policía claramente empujaba a Mangione para evitar que hablara al público o a la prensa. Y allí vemos a Elías Rodríguez muy tranquilo, solo con 2 agentes arrestándolo con todo el tiempo del mundo. Wait, you're telling me that this shooter killed 2 members of the protected class while being arrested peacefully and given an opportunity to have a glamour shot and scream Free Palestine at the camera? Y adivinen quién salió de inmediato a sacar tajada para intentar silenciar a quienes claman por los legítimos derechos del pueblo palestino. Free Palestine is just today's version of Heil Hitler. No deja de ser curioso que el criminal de guerra con pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional haya hecho esa analogía, porque ¿saben quién intentó exculpar precisamente a Hitler años atrás? Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. Ya nos revelaba su pensamiento criminal. La solución no es expulsar a los palestinos, sino exterminarlos. They're trying to criminalize people that are saying Free Palestine or are speaking about Gaza. Now you all have blood on your hands. No. Even Netanyahu has blood on your hands. La cuestión es que el infanticida no solo quiso atacar la frase Palestina libre, sino que también aprovechó el doble crimen para apuntar a los países que se distanciaron de Tel Aviv en los últimos días. I could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. Los líderes del Reino Unido, Canadá y Francia amenazan con imponer sanciones a Israel. Netanyahu utiliza el crimen de 2 empleados de la embajada hebrea para tratar de acallar las críticas de la Unión Europea contra su ofensiva en Gaza. El siguiente paso fue utilizar el ataque para tratar de victimizar al mayor responsable del genocidio sobre Gaza. Vean lo que dijo Pam Bondi, la fiscal general de los Estados Unidos, a la prensa. I spoke to Prime Minister Netanyahu last night. I was with Ambassador Leiter, and Prime Minister Netanyahu called while I was with him. I spoke to him, and of course he was devastated. He was devastated, and it broke my heart. Se ve que a la fiscal Bondi le rompió el corazón escuchar a Netanyahu, pero no lo que al mismo tiempo este provocaba al ordenar más ataques sobre civiles en Gaza. Israel bombardeó la casa de la doctora palestina Ala al-Nayar, pediatra del hospital Nasser en Han Yunis, al sur de Gaza, quemando vivos y asesinando a 9 niños. El mayor de ellos solo tenía 12 años. Sería realmente abyecto que autoridades de Estados Unidos intenten encubrir lo que está a la vista del mundo. Pero sigamos analizando cómo quisieron aprovechar el ataque, porque aún le faltaba ir por los estudiantes. Vean lo que dijo en CNN un testigo llamado Jonathan Epstein. I saw him screaming and then being handcuffed, but what I saw in his eyes,
I went to Columbia for grad school, and I saw the same thing in his eyes as I saw in the eyes of all the protesters at Columbia. Nothing different between him and them. Su trabajo ahora es confundir a los manifestantes con el tirador. El objetivo es utilizar este incidente como arma para neutralizar a los manifestantes y comprarle a Israel más margen político para seguir matando. Ese es el punto. Bastante evidente, pero sigamos analizando la cobertura mediática de este caso, donde una vez más alguien parece dictar los titulares. Netanyahu calificó como ataque antisemita el asesinato de personal de embajada en Estados Unidos. Y de inmediato, ataque antisemita en Washington, 2 víctimas fatales. Líderes mundiales condenaron la barbarie antisemita tras el mortal atentado en Washington. Por supuesto que este crimen no tendría que haber sucedido, como tampoco el ataque antisemita contra un niño palestino, porque recordemos que los palestinos son semitas. Esto ocurrió en Estados Unidos el 14 de octubre de 2023, solo que jamás fue caratulado así por ningún medio. Jurado declara culpable de asesinato a casero de Illinois por ataque a niño palestino estadounidense. Esta es la sentencia que pagará por matar a puñaladas a niño de 6 años y herir a la madre. Tampoco fue caratulado como atentado terrorista como sí lo fue el ataque de Washington. Se genera así, en un caso, un hecho individual y más bien aislado, y en el otro, la idea de que se trata de algo generalizado. Atentado antisemita en Washington es una ola peligrosa de mensajes de odio, como un tsunami, advierten desde la OEA, y advierte que si no se toman medidas a nivel mundial puede haber más ataques. ¿Por qué tras el asesinato del niño palestino estadounidense Wadeh al-Fayumi de 6 años, la OEA no llamó a tomar medidas y en este caso sí? Doble vara, señores. Lo mismo le hicieron saber a Keir Starmer en la red X. Condeno rotundamente el ataque antisemita ocurrido frente al Museo Judío, capital en Washington, D.C. ¿Por qué no tuiteaste sobre el asesinato de Wadeh al-Fayumi de 6 años en Estados Unidos, asesinado por su propietario por tener ascendencia palestina? Ahora, la actitud del régimen israelí siempre encuentra lugar para paradojas particularmente llamativas, puesto que su presidente Isaac Herzog tuiteó lo siguiente: estoy devastado por las escenas en Washington, D.C. Se trata de un acto despreciable de odio y de antisemitismo. El terrorismo y el odio no nos quebrarán. Herzog habla de actos de odio, de antisemitismo y de terrorismo. Bueno, vean estas recientes declaraciones de un exdiputado y un sargento israelíes. כל ילד בעזה הוא האויב. אנחנו צריכים לכבוש את עזה ולהשווה ושלא יישאר שם ילד עזתי אחד. Los civiles de Gaza son los mayores nazis que hay. Los civiles de Gaza son nuestros enemigos, no jamás. No deberíamos hacer una distinción entre ellos. Así es, declaraciones decididamente de odio y progenocidas, como las que muchos funcionarios estuvieron lanzando abiertamente en los últimos 18 meses. Pero no vaya a creer que solo son los representantes israelíes. In World War II, we did not negotiate a surrender with the Nazis. We did not negotiate a surrender with the Japanese. We nuked the Japanese twice in order to get unconditional surrender. That needs to be the same here. There is something deeply, deeply wrong with this culture, and it needs to be defeated. ¿Lo dirá por convencimiento o quizás porque el lobby sionista en Estados Unidos le llena el bolsillo de convicciones? Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Tweet del periodista Ryan Mata. Randy Fine acaba de decir que Estados Unidos debería lanzar una bomba nuclear sobre Gaza. Recibió $402.553 del lobby de la AIPAC, Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel. Bueno, y para nosotros es un verdadero honor estar en comunicación con Diego Sequera, escritor, periodista, analista político e investigador de Misión Verdad, una página muy importante que se encarga de denunciar justamente toda la cuestión de la manipulación mediática y demás. Bienvenido, Diego, al Frasco. Gracias, hermano. Y un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, digo, allí veíamos, ¿no? Este tuit, esta opinión, que en este caso se trata de un congresista estadounidense, pero que replica un poco también toda esta retórica por parte del régimen sionista de directamente explicitar la limpieza étnica del pueblo palestino, ¿no? Particularmente aquí en Gaza, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Tú sabes, alguna vez el congresista Thomas Massie de Kentucky, que se hizo famoso
En algún momento se hizo viral una fotografía de él con su familia, todos con armas, con fusiles de asalto y todo lo demás, y que escandalizó mucha gente. Y resulta que ese congresista es quizás el más radical a la hora de la independencia del que debe tener un representante de la rama legislativa, y es quizás el único. Él mismo dice que todos los congresistas del Congreso, de la Cámara Baja, pues, de los Estados Unidos, y los del Senado, tienen un tutor de iPad. Claro. Tienen siempre a alguien que está ahí, y que él es el único que no acepta ningún tipo de canonjía, de apoyo, de control sobre su carrera, sobre su discurso. Y además ya en este punto tenemos más de uno de estas figuras que básicamente su carrera es en esencia un vehículo de estos intereses. Justamente el iPad principalmente, más no el único, y porque también están los capitales de los distintos super PACs, que son los que financian estas carreras de una forma que no tiene ningún tipo de regulación o de restricción. Ciertamente hay otros lobbies extranjeros que operan, pero ninguno alcanza el nivel de influencia, de poder y de coacción, incluso me atrevería a decir yo, que tiene el iPad dentro del sistema político de los Estados Unidos, sistema político en su totalidad y aguas abajo. Porque hay que decirlo también que no es la opinión de todo el mundo en la sociedad estadounidense, que incluye no solo a los que siempre podemos esperar por el lado izquierdo, sino también incluye a estas facciones más MAGA, más nacionalistas, proteccionistas, que consideran que son gastos que Estados Unidos no debe hacer por otros países. Ahora bien, no termina de despejarse propiamente la ecuación de quién manda a quién propiamente. Porque por un lado tenemos, por supuesto, que Israel, el proyecto de la entidad como tal, como lo dijo Theodor Herzl, uno de los padres del sionismo, es un puesto de avanzada de la, entre comillas, civilización ante la barbarie. Y cumple esas funciones, y esa era la idea de Balfour también a la hora de la declaración. Y de ahí en adelante, en ese momento, el del mandato británico sobre Palestina. Y luego, como ocurrió luego de ese declive del Imperio Británico, Estados Unidos lo asume, lo adopta, que es un poco también eso lo que recordaba muchas veces Seyed Hassan Nasrallah. Pero por otro lado, tenemos que hay una suerte de apoyo irrestricto de un espectro tan amplio del sistema político estadounidense, político partidista de los Estados Unidos, donde uno tiene que cribar muy bien dónde empieza la teoría de la conspiración, porque eso es lo que incentivan para no señalar bien las mecánicas del poder, las dinámicas exactas del poder, que generalmente son mucho más públicas y sencillas. Entonces esa conjunción escandalosa, inmoral, sucia, con sus reflejos en el poder. Ahora, Diego, estamos viendo, vos mencionabas justamente que no es todo Estados Unidos, ¿no? Desde ya hay grandes sectores de la población, hemos visto marchas con cientos de miles de personas, no solo en Estados Unidos, también en Europa, pero también el caso de los estudiantes de Estados Unidos, que, digamos, tienen como consigna principal en sus marchas, obviamente, hablar de Palestina libre. Y en estos días, a raíz de lo sucedido en Washington, hemos visto que Netanyahu aprovecha esto directamente para equiparar el Palestina libre a decir Heil Hitler. Pero, sin embargo, ¿por qué no está funcionando este intento desesperado del sionismo por acallar las voces de millones de personas? Es sorprendente, o sea, esto va más allá incluso del tema de Arendt, pues, con Eichmann, de la banalidad del mal, ¿no? Es de un burdo que asombra, ¿no? Y que también es muy descriptivo de dónde estamos, sobre todo este lado del planeta, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritual, moralmente hablando, éticamente hablando. Y a pesar de que yo creo que estamos viendo un viraje en la posición de ciertos países. O sea, hoy vimos a Friedrich Merz justamente criticando al Estado de Israel, y cuando ya son los alemanes que han sido despiadadamente incondicionales
con hasta ahora, pues 20 meses de exterminio continuado en el holocausto de nuestra época, estamos viendo que incluso ahí puede que estemos viendo una suerte de límite, un límite que por supuesto en cuanto a la sostenibilidad, ¿no?, del argumento, pero que no se puede confundir, como es natural en el caso de esos estamentos políticos, como algo, como una preocupación moral y ética, pero sí reputacional, sí funcional. El Financial Times incluso saca un editorial sobre el escándalo moral que significa lo que está ocurriendo en este momento en Gaza. Y creo que ese viraje que es a conveniencia no se va a traducir necesariamente en algo parecido a lo que pasó a finales de los 80, a principios de los 90 con Sudáfrica. Y eso pudiera traducirse quizás en que ahora quisieran a un Yair Lapid, a un Bennett, a una figura más potable para el concierto internacional, que además defiende una consigna, pensemos en España, ¿no?, por ejemplo, que ha tenido también una posición un poco más diferenciable con el tema de la solución de los dos estados, o Francia, que también está por asumir el reconocimiento de Palestina. Malta lo acaba de anunciar también. Es una reacción pragmática en ese sentido y podemos ver quizás cómo vayan a microadministrar esto en la medida en que les sea posible. No así Estados Unidos, aunque también estamos viendo que hay un involucramiento directo entre la administración Trump y otros actores de la región, en vez de ser exclusivamente mediados explícitamente por Israel en este caso, aunque Witkoff es incondicional en ese sentido. Pero si no funciona, si ya es insostenible, yo creo que nadie va a tener problema en sacrificar a Netanyahu, y eso pudiera ralentizar quizás por un tiempo el proceso de limpieza étnica como tal, ¿no? Diego, ¿qué balance haces concretamente de estas elecciones que hemos visto en Venezuela en los últimos días, sobre todo teniendo en cuenta las amenazas previas, y qué balance haces de la respuesta del pueblo? Que fue un triunfo efectivamente abrumador para la Alianza del Gran Polo Patriótico, que es la que concentra principalmente y predominantemente al Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también a los partidos aliados, en este caso, pequeñas formaciones más pequeñas, que no por eso menos importante, que también integran ese campo, ¿no? Que básicamente se granjeó con 23 de las 24 gobernaciones, que incluyen este año la de la Guayana Esequiba, que es toda una gran disputa, como sabemos, y con un 80 y tanto % de la Asamblea Nacional. Es un número que va a garantizar la gobernabilidad en lo interno. Pero me hubiese gustado una participación más alta quizás de la oposición. Esto se explica por dos razones, ¿no? La primera de ellas es que hubo un campo, el de María Corina Machado, el de Juan Pablo Guanipa, por cierto, que era el rostro político de esta trama, que fue detenido en la ciudad de Maracaibo, promovían que era la abstención, pero yo no creo que sea únicamente promover una abstención activa. Yo creo que hubo amenazas a los actores moderados. Bueno, de hecho las hay. O sea, en la rueda de prensa, Diosdado Cabello, el ministro de Interior, muestra un cuaderno de Guanipa, donde están enumerados todos los partidos que participan en el sistema democrático y del sistema electoral y que por lo tanto son no menos castigados. Ahora bien, eso es lo que se revela a partir de la detención de este señor. ¿Qué más podemos ver más arriba? ¿Qué podemos haber visto? Así que eso es lo que se destila de la jornada electoral de ayer, que no está desconectado de lo que está ocurriendo fuera. Hay una contracción de lo global y lo local, aquello que de Sousa Santos llamaba lo local. Eso ocurre también en este momento, por más pedestre que pudiera ser una elección local. Diego, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, bienvenido cuando gustes aquí en el programa. Muchísimas gracias, hermano, de verdad, un gusto y gracias por la generosidad. Yo suelo hablar mucho y me dieron el espacio para hablar bastante. Lo agradezco mucho. Es un gusto. Por eso tener que se interesen por Es un gusto escucharte. Hasta siempre, estimado. Muchísimas gracias. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, nos va a ayudar a pensar en todo lo que estuvimos viendo en el programa del día de hoy. Presten atención. Donde no hay más que una mañosa astucia, necesariamente hay mezquindad. Decir astutos es decir mediocres. Víctor Hugo.
Mientras los medios occidentales nos cuentan acerca de los proyectos de vida de unas personas, al mismo tiempo ignoran deliberadamente los sueños, proyectos o anhelos de los niños que están siendo masacrados en Gaza. ¿Qué están evidenciando? ¿Cuál es el mensaje entre líneas? ¿Por qué será que se suman a esta estrategia de deshumanizarlos? Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.